Muchísimas gracias por estar aquí para compartir este acto que tiene que ver con el recuerdo y la perspectiva desde ese pasado, desde ese pretérito hacia el futuro, ese presente, de ese fenómeno extraordinario o ese acontecimiento, como diría Badiou, que fue el tucumanazo, ese Tucumán arde. Y aquí estamos junto a dos representantes que nos, digamos, venidas de Tucumán, dos compañeras. Esta reunión, esta charla que fundamentalmente queremos que sea una charla, debate con todos ustedes, lo hemos centrado en esta frase: recuerdos del futuro, balance y perspectiva. Estamos promoviendo esta charla debate desde la Fundación Corrientes del Sur, Grupo de Apoyo a Madres de Tucumán y Salta, y los comités de Palestina y Venezuela. Están presentes en este panel la licenciada Estela Maris Garbarino, que es una persona que ha vivido el Tucumán arde, el tucumanazo, y por sus actividades tuvo que exiliarse en México. Después tenemos a la representante de Madres de Plaza de Mayo, Sara Rath, Víctor Hugo Elías, que es un militante, un luchador social, y Oscar Salazar, que también un militante y representante de los comités de Palestina y Venezuela. A continuación vamos a escucharla a Estela Maris Garbarino, que tiene mucho para contarnos sobre esa experiencia de ese Tucumán pretérito y con perspectiva de mañana. Yo voy a hacer una propuesta. Sí. Yo quisiera comentar yo, porque el tema de ella es como más específico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero decir que para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes, con Teresa, para nosotros Cacho, Salazar y Víctor Hugo. Pero también compartir con Pila este espacio es muy especial, porque ella tuvo que someterse al escarmiento del exilio para poner a salvo su vida. Y ya de regreso no se conformó con una vida privada en la intimidad de su casa, sino que volvió convencida en cerrar sus puños para luchar contra la injusticia. Y se integró a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, al grupo de apoyo a las madres, y en otros espacios donde le ha sido posible militar para continuar aquello que había comenzado desde muy joven y que había quedado inconcluso. Y hoy está para relatarnos sus experiencias y la experiencia de tantos compañeros. Hablar de la militancia pasada, esa militancia aguerrida de nuestros hijos, nos tiene que llevar necesariamente a analizar el presente para construir un futuro. De nada nos sirve recordar luchas anteriores si no tomamos verdadera conciencia de lo que está pasando en estos momentos en nuestro país y en América Latina. Esto es lo que las madres llamamos o decimos
que la memoria necesariamente debe ser fértil. Recordar y hacer memoria no nos debe dejar anclados en el pasado, lamentándonos por las pérdidas. Debemos aferrarnos a la vida, lo que necesariamente nos llevará a construir caminos para cimentar el futuro. Es por eso que las madres jamás aceptaremos la muerte de los hijos. Ellos viven junto a su pueblo y sobre todo, como dice la consigna que cantamos en la plaza, alerta, alerta, que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. La historia de las luchas populares en América Latina es muy rica en procesos de resistencia a los grupos de dominación, representados en su gran mayoría por las oligarquías terratenientes, las corporaciones financieras ligadas a los medios de comunicación, lo que constituyen verdaderas corporaciones íntimamente relacionadas con el imperialismo. Por supuesto que la Argentina no ha escapado de esa realidad latinoamericana, y cuando las madres hacemos un recorrido por la historia, entendemos mucho más y acariciamos las luchas en las que participaron nuestros hijos. Esa generación que ansió una patria grande, que se formó con los sueños libertarios de San Martín, de Bolívar, de Martí, Artigas, Sandinos, Solano López, de Cárdenas, de Getulio Vargas y de tantos otros héroes latinoamericanos. Esa generación que se inspiró en los grandes procesos populares y revolucionarios en América Latina, como las luchas libradas por Emiliano Zapata, por Augusto Sandino, por el Che Guevara, por Fidel, con la Revolución Cubana, cuyo ejemplo produjo en los años 60 y 70 un vigoroso impulso y deseo de liberación. Esa generación que repudió con toda su fuerza los fusilamientos de los trabajadores rurales en la Patagonia. Esa juventud que se indignó al conocer la historia de los reiterados golpes de Estado que se sucedieron en nuestro país desde 1930, avasallando gobiernos con claros objetivos de beneficiar a las clases populares, a los más necesitados, que repudió los bombardeos en Plaza de Mayo y los fusilamientos de militantes en los basurales de José León Juárez. Ellos, que comenzaron a ser perseguidos a comienzos de la década del 70 porque habían sido capaces de generar verdaderas insurrecciones populares en diferentes provincias, con ciudades ocupadas, paralizadas por la efervescencia militante y aguerrida. Sintieron en sus propios cuerpos las heridas cuando en agosto de 1972 16 presos políticos fueron asesinados en lo que se conoce como la masacre de Trelew. Esos jóvenes que tuvieron la capacidad de ver que para las clases dominantes la vida no tiene valor, porque si sos pobre, sos descartable y te matan con balas o con hambre o la miseria. Ellos comprendieron que la vida tiene sentido en sí misma y plenos de generosidad y rebeldía se pusieron al servicio de los otros y se entregaron a una lucha a la que no claudicaron ni un solo momento, porque estaban convencidos de hacer concreto y posible ese hombre nuevo propuesto por Ernesto Che Guevara. Y se lanzaron a esa posibilidad de una sociedad más justa y equitativa. Obstinadamente se dedicaron a proyectar un país diferente, una Latinoamérica distinta, y no solo a proyectarlo, sino a construirlo desde las diferentes organizaciones sociales, tales como el Sindicato de los Trabajadores, centros de estudiantes, organizaciones barriales, grupos religiosos verdaderamente comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, profesionales, intelectuales, artistas, etc. Todos ellos, desde distintos lugares, con diferentes matices, elaboraron en alto las banderas de la dignidad para su pueblo y se dedicaron a la ardua tarea de ese sueño
compartido y firme de romper con las estructuras sociales de dominación y arrebatar el poder de las manos de las corporaciones económicas para que sea ejercido por una verdadera organización nacional y popular que llevara a nuestro pueblo a romper con las cadenas de dependencia para transitar orgulloso por caminos libertarios. Así fueron nuestros hijos, inquebrantables, voluntariosos, idealistas, irredentos, revolucionarios, irreverentes cuando de defender la vida se trataba. Y las madres nos aferramos a sus ideales y a sus esperanzas. Por eso reivindicamos la militancia como la herramienta que tiene la política para generar acciones que beneficien a las clases populares. No nos ofende cuando algún desaguisado ministro habla peyorativamente de la grasa militante como algo ordinario y sin valor. Pienso más bien la grasa como un lubricante imprescindible para que los motores funcionen bien. Y eso debemos ser nosotros, los militantes, ese lubricante que estimule y libere las fricciones de un motor imprescindible que es la lucha de los pueblos. Estamos ante una nueva embestida descarada y feroz del imperialismo y ante el imperio de una nueva construcción de un sujeto sin convicciones políticas. Nos quieren sordos, ciegos, mudos, pero profundamente obedientes porque detestan que seamos sujetos políticos organizados. Nos quieren ver votantes solitarios y simples espectadores de los medios de comunicación. Y estamos también ante una nueva construcción del otro peligroso y antidemocrático, generado desde los medios de comunicación, a los que el Estado debe controlar, reprimir o encarcelar. Pensemos en Milagro Sala y pensemos en el intento de detención a Elio Bonafini. Mientras en lo económico y en lo social nos van sometiendo con medidas que profundizan la pobreza de la mano de la desocupación. Como en la década del 90, volvemos a asistir a un tiempo en que se intenta desvalorizar, vaciar de contenido a la política, de quitarle el verdadero sentido de herramienta de construcción social. Sin embargo, las madres seguimos convencidas que la política es la única que nos permitirá ponerle freno a esta nueva arremetida de los poderes concentrados, no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Y como dice Eve, estos años que pasaron, reafirmamos y cimentamos nuestros derechos, pero quizá no supimos cumplir como debemos con nuestros deberes. Y la herramienta que proponemos las madres es la rebeldía, la resistencia, que es el derecho reconocido a los pueblos, y para ellos tenemos el deber de ser militantes, firmes e inflexibles, para volver a encarnar la promesa del campo popular en la Argentina. Tenemos que invertir mucho tiempo y esfuerzo en reconstruir todo aquello que el odio hoy destruye con una voracidad inimaginable. Resistamos, pues, las calles, las plazas son nuestras, y no nos olvidemos de aquella consigna que dice: alerta, alerta, que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Pila para nosotros. Bueno, en realidad mi nombre es Estela Maris, pero como yo suelo decir, soy Pila para los amigos. Bueno, voy a incluir el agradecimiento a Sarita por el comienzo, pero también quiero agradecer a Cacho su invitación, a la presencia de Cookie, de Nora y de tantas otras caras amigas con las que me he estado encontrando en estos momentos. A mí me anunciaron, me dijeron que esto se anunciaba como Tucumán Recuerdos del Futuro. Entonces yo me pregunté, digamos, para comenzar
a pensar estas líneas que les traigo a ustedes para iniciar un diálogo. ¿Cómo se puede recordar el futuro, no? En realidad el futuro se lo espera, se lo construye, pero a lo mejor ya con una cierta deformación profesional, digamos, uno se lo desea. Entonces ahí aparece, digamos, como psicóloga, el juego y la presencia de qué es lo que deseo, ¿no? Y cómo me ubico frente a ese futuro, ¿no? También por eso quizás quiero comenzar estas reflexiones en las que espero que se incorporen ustedes con un texto de Freud, que es para mí uno de los textos centrales de su pensamiento, que es el malestar en la cultura. ¿Qué nos dice centralmente él, qué nos aporta en ese texto? Él nos dice, está escrito en el año 1930, o sea, nos ubiquemos si podemos, digamos, en el pasado, digamos, en la cabeza de Freud, en su Viena y en el año 1930. Entonces él dice que hay causas que son fundamentales para generar el malestar. Y hay tres causas, que son esenciales. Una, digamos, la fragilidad del cuerpo humano. Otra, digamos, la hiperpotencia de la naturaleza. Y una tercera causa que está referida a la insuficiencia de las leyes que regulan las relaciones entre los hombres. O sea, creo que esas son tres de las causas centrales para él, que tienen que ver con la generación de malestar. Ahora, no quiero hacer un salto muy simple ni muy mecánico, pero cómo generar un futuro o cómo desear un futuro en que estos malestares de alguna forma puedan tener un cierto control o otras condiciones, ¿no? La muerte tiene que ver con nuestro acceso a la salud y con la presencia de una buena calidad de vida. También, digamos, con respecto a la hiperpotencia de la naturaleza, que ahí yo me permitiría introducir, digamos, el pensamiento de Carlos Marx, que casi contemporáneamente con Freud, él dice, ¿qué nos dice Carlos Marx? También, a lo mejor, estoy simplificando sus ideas. Él nos dice que este sistema es imposible que crezca y que se mantenga sin destruir al hombre y a la naturaleza. Fíjense, ¿no? O sea que nosotros sabemos que muchos de los fenómenos de destrucción que aparecen, incluso las olas ahora en Mar del Plata, para citar algo cercano, tienen que ver con eso, y ya me atrevería también a decir, no solo con el pensamiento de Carlos Marx, sino que no es solamente nuestro cercano ego, sino también el Papa Francisco, que habla, digamos, del cuidado de la naturaleza, ¿no? Y las relaciones, las leyes que regulan las relaciones, pareciera que son cada vez más cercanas por la tecnología, pero tenemos realmente en la tecnología el reconocimiento del otro, el próximo como prójimo, digamos, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, de alguna forma a pensar el pasado, no para quedarnos en él, como nos decía Sarita, pero, digamos, es un verdadero lujo poder plantearlo y poder iniciar un diálogo, o por qué no una discusión con todos ustedes. Con ella, con Sarita, comparto un programa radial, pero ahí, digamos, es como que la radio uno está acuerda el tema, arma un temario y como que el oyente está lejos. Acá me parece también como muy interesante tener la proximidad de todos ustedes. Entonces voy a decir algunas cosas que tienen que ver con esto de que a lo mejor con cierta grandilocuencia Sarita mencionaba de mi militancia.
yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán en el año 1956. La universidad había estado cerrada por el golpe del 55. Y junto con mi ingreso se da también mi comienzo de participación con la Juventud Universitaria Católica. Digamos, estos grupos que les llamábamos la JUC tenían una fuerte relación, digamos, con los sacerdotes del tercer mundo, y la teología de la liberación, que en ese momento se estaba conformando o se estaba enunciando, digamos, y era el papado de Juan XXIII, y digamos las formas de participación nuestra se daban mucho en asambleas, en grupos de encuentro y discusión, como de alguna manera también podía ser esta, y digamos, y una prohibición, que yo quizás por mi origen familiar, por las características de mi familia, no entendía mucho porque había una parte de lo que eran los sectores políticos que estaba prohibido, digamos, que era, digamos, lo que era la prohibición de lo que era el peronismo, digamos. El peronismo había sido derrotado, además, como decía Sarita, habían sido muertos sus militantes, parte de sus militantes, bombardeada la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, yo como que no entendía por qué esa parte que yo me empecé a encontrar, a leer, a escuchar, por qué estaba prohibida y cómo teníamos que, frente a eso, ver de qué manera se resistía frente a una prohibición. Entonces, muchas de estas formas de participación que se daban en la Universidad de Tucumán y en la Facultad de Filosofía en particular, estaban comenzando los 60, se daban también con pequeños periodos de cierto aire, por decirlo así, en la cual, digamos, había llamados gobiernos democráticos, digamos, con golpes militares intercalados, y se comenzaba a construir lo que nosotros comenzamos a denominar la unidad obrero-estudiantil. De alguna forma, digamos, aparecen en el mundo de la canción la presencia de Mercedes Sosa, la canción esa que a veces no solo la cantábamos, sino que la gritábamos, que era que vivan los estudiantes. Y de alguna forma traigo esto porque esto como una primera aproximación al arte, ¿no? También, digamos, en esta unidad obrero-estudiantil que se comenzaba a dar en estas asambleas, en estos conflictos que cada vez eran más fuertes, en esta resistencia que se iba conformando también desde el punto de vista no solo de los universitarios, sino de su contexto, estaba la presencia de FOTIA, de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera. No hay que olvidar que en el año 1904 hay un grupo de obreros del Surco, en 1904, FOTIA no existía como FOTIA todavía, sin embargo, un grupo de obreros de Cruz Alta ya hacen una pequeña revuelta porque se les abonaba el salario con vales. Entonces, ya también en esa época, no en 1904, sino en la época en la que yo estaba en la universidad y que había comenzado mi militancia en la Juventud Universitaria Católica, algunos de los curas amigos que habían tenido reuniones o acercamientos con Juan XXIII, resulta que Juan XXIII había mencionado la presencia de los zafreros, estos que ahora no hay, digamos, no existen, no es que no existen, sino que ahora la cosecha se hace de otra manera, está mecanizada. Entonces, él dice que Juan XXIII les habló sobre conjuntos de poblaciones que se acercaban de provincias vecinas e incluso de estados vecinos como bolivianos y que se acercaban en el periodo de la zafra, ¿no?
todo esto referido a los antecedentes de la FOTIA. En el año 45, antes del mismo 17 de octubre, digamos, entre el 15 y el 16, la FOTIA convoca a un paro general para pedir por la libertad del entonces coronel Perón. Entonces, todo eso, digamos, van como cimentando, digamos, lo que sería el contenido y el pensamiento revolucionario y resistente de lo que en ese momento era la FOTIA. Por supuesto que el peronismo, que vino después del 45, permitió aún más organizar la FOTIA, y además con la presencia del Estatuto del Peón y todo esto hizo que este gremio cobrara aún más fuerza. Ahora, volvamos a la época en la cual, digamos, me parecía que era necesario recordar estos hechos de que no era una clase obrera cualquiera, sino que era una clase obrera organizada, con un fuerte nivel de conciencia, digamos, con un gran contenido de lucha. Pero bueno, en el año 68, Tucumán vuelve a ser noticia, porque hay una revuelta que comienza el entonces ingeniero San Pablo por la suspensión de algunos trabajadores. Yo ya estaba fuera de la universidad, ya había egresado como psicóloga, pero hacíamos actos para apoyar a los estudiantes, actos que llamábamos actos relámpagos, en las esquinas, en las cuales aprovechábamos para hacer volanteadas, para tirar volantes, y en la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe, y posteriormente en la capital de Buenos Aires, determinados grupos de artistas inician una instalación de arte informal y una denuncia que denominan Tucumán Arde, a partir, digamos, de lo que fue el cierre de los ingenios por la tiranía de Ucrania. Ahora, en el año 69, también en la provincia de Tucumán, funcionaba lo que se llamaba el Consejo Provincial de Difusión Cultural. Entonces, frente a esta presencia de este movimiento plástico, se reúnen en Tucumán un grupo de críticos para, digamos, ver el papel del arte, y sobre todo dentro del arte, de lo que es la plástica, la pintura, en relación a los conflictos sociales. Hay un crítico, un joven crítico, en ese momento, que no es invitado a participar, porque paradojalmente, como suele ocurrir, aunque hay críticos del diario La Gaceta de Tucumán, la mayoría de estos eran críticos de arte que venían de Buenos Aires o de otras provincias. Hay un joven crítico que es Francisco Pancho Galíndez, que lo traigo ahora, porque, digamos, posteriormente voy a volver a mencionarlo. Y el Pancho, digamos, si me permite que lo nombre así, Pancho hace un análisis fuerte, crítico a esta reunión, digamos, de especialistas, digamos, en opinar sobre obras de pintura. Todo esto, digamos, yo me acercaba a estas actividades a partir de mi militancia como miembro de la Juventud Universitaria Católica, y además, digamos, mi pensamiento político, a partir de eso que yo en un primer enunciado les dije, esto porque está prohibido, ¿no? Será porque, además, siempre me interesó en saber las prohibiciones, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se censura, digamos, ¿no? Entonces, mi compromiso político se va perfilando, digamos, a partir de estos contactos, de estas relaciones. Y ya siendo psicóloga, conformamos, digamos, lo que era la corriente de trabajadores de la salud mental. Entonces, es importante enunciarlo así, porque no saben
lo que hasta uno hoy cuesta a los mismos colegas que aceptemos la palabra trabajador de la salud mental. La palabra trabajador. Como CETERA era Confederación de Trabajadores de la Educación. Unir la palabra trabajador con nuestra función, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, se realiza también en el campo de la salud mental una ruptura muy fuerte, que es la ruptura de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la cual desde Tucumán nosotros participamos en lo que se conformó como la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Rivière, que justo en esta semana cumplimos 50 años de ese momento. ¿Qué es el rompimiento de la APA? ¿Por qué se lo traigo acá? Digamos, porque de alguna forma se conforman dos grupos, plataforma y cuestionamos. ¿Y por qué se rompe la asociación? Porque eran críticos al autoritarismo, al sectarismo, al no tener la posibilidad de una formación, porque en la asociación psicoanalítica sobre todo se formaban como psicoanalistas, nada más que el ingreso de los médicos, los psicólogos y otros trabajadores de la salud mental no podían entrar, y también, digamos, el excesivo verticalismo. Entonces ahí también aparece, digamos, en este campo de trabajo en el que yo me voy involucrando, la búsqueda ante lo prohibido, ante lo negado, y también, digamos, frente a lo que serían formas de estudio o científicas, de formación científica, que tenían que ver con lo autoritario, con la no crítica y con el verticalismo. Entonces esas son cosas que de alguna forma van perfilando, digamos, o permitiendo una inserción política distinta. También, digamos, nos parecía, a partir de todas estas rupturas, de estos quiebres, que la interdisciplina, digamos, el poder conformarse, hablar, discutir, disentir, cuestionar, digamos, con otros que aunque pensaran distinto, permitieran el intercambio, con otra línea de formación. Por eso decíamos trabajadores de la salud mental, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, digamos, sociólogos, todos podíamos de alguna forma construir lo que podía ser, digamos, una sociedad que permitiera, digamos, esto que anunciábamos al comienzo, que era la generación de malestar. Esto también pensemos que se daba en el marco de una realidad en la cual la presencia de Argelia, de Vietnam, del Mayo francés, ¿por qué no? Y también, digamos, la tan cercana a Cuba, como decía Sarita, ¿no? Todo eso también nos iba sacudiendo. Pero, digamos, mencionamos la plástica, nuestra propia formación y el mundo de la imagen, y ahí nos vuelve a aparecer, junto con el Pancho, la figura del cine. Y acá, digamos, me parece importante evocar un poco lo que fue el anuncio de esta actividad, que fue la imagen de Viejos Reales, ¿no? O sea que eso también, digamos, tiene que ver con nuestro compromiso y nuestro acompañar a la conformación de lo que fue ya posteriormente el Grupo Cine Liberación, ¿no? En la cual estaba Vallejos, también estaba Pino Solana, estaba Octavio Getino, que se nos fue hace poco, Gerardo también, y digamos, y recordar algo que a lo mejor no lo cito con precisión, pero Lenin dijo que el cine es la más importante de todas las artes.
Entonces, quizás el mundo de la imagen, que ahora Sarita nos lo traía a partir de la influencia de la televisión, pero por ahí también tenemos que ser capaces de rescatarlo desde otras miradas, desde otros ángulos. Es todo un símbolo, digamos. No quiero decir que con esto que hay que hacer solo cine, no, sino que de alguna forma ver cómo esto de la imagen es algo que estaba anunciado desde antes y que también tenemos que ser capaces de recuperar. El camino hacia la muerte de Viejos Reales, Gerardo Vallejos pone como actor principal un campesino. ¿No? Eso, digamos, es como un cine que no es solo testimonial, sino que nos presenta, digamos, en imagen una realidad que no era que estaba ausente de la sala de cine, sino que de alguna manera no se hacía presente en ninguna parte de la sociedad. También aparece la música, ¿no? Habíamos citado a Mercedes Sosa, pero tenemos también otros músicos. Tenemos también en ese momento la presencia de Miguel Ángel Estrella, ¿no? Él solía decir en ese momento que él, cuando tocaba Bach en los valles, le decían, es importante porque por primera vez sentimos una música limpiecita. ¿Cómo podemos ahora pensar, digamos, hacer difusión? A lo mejor no tiene que ser una música limpiecita, pero ¿qué tipo de música tenemos que pensar para que haya, digamos, otro tipo de pensamiento, ¿no? Y todo esto, digamos, estos personajes, si me permiten decir la palabra, son los que me acompañan a mí en una experiencia que no por corta, no fue intensa ni muy fuerte, que fue la dirección al canal de la televisión universitaria de Tucumán, Canal 10, que en ese momento era solo de la universidad, porque ahora hay una dirección compartida. En ese momento era solo de la universidad. Pensemos en la época de Cantor, año 73. ¿Cuáles eran los recursos técnicos que tenía? Era el único canal que había. Imposible. O sea, se veía ese canal o ningún otro, porque no había. Blanco y negro. Color no había. Hubo después para el mundial, ¿no? Y de alguna manera, en ese corto tiempo, que no alcanzaron a ser 6 meses, producimos, digamos, con todos estos compañeros, con Pancho, con Gerardo, con Miguel Ángel, con muchos otros que por ahí, digamos, tampoco ya no están, nos permiten acercarnos a una construcción de un mundo de la imagen y también, como nos dice Freud en su artículo de Malestar, utilizando elementos artísticos, ayudar a develar, a denunciar lo que sería estos malestares. De alguna forma, digamos, también había otros compañeros que nos ayudaban en esta construcción de la imagen. Yo voy a dar algunos nombres, como por ejemplo Gerardo Ramos Bucemas. Había delegados de FOTIA que nos ayudaban en la construcción de lo que era el informativo. Lucila Pagliai, que quiero nombrarla especialmente porque ella trabajaba además con un ser muy querido para mí, que fue a Oliver Martínez Morelli. Entonces, Lucila también nos ayudaba, profesora de letras, nos ayudaba en la conformación y en la organización de este momento que fue tan intenso. No tengo que decir, digamos, voy a mencionar cuáles fueron los programas que levantamos. El primer programa que levantamos, dábamos una explicación y un análisis desde la imagen, desde el canal, por qué se levantaba el programa.
El primero que levantamos fue el de la señora Mirta Legrand. Y dijimos que cuando todos los argentinos puedan comer como la señora Legrand, vamos a volver a tener más almuerzo. Y lo levantamos. También levantamos algunas novelas que nos parecían con muy malo nivel de actuación. Quizás pueda sonar un poco autoritario, con un poco de soberbia, pero hacíamos pequeñas encuestas con la gente de filosofía en algunos barrios, juntando a la gente para que viera en un televisor, porque no había un televisor por casa en esa época, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó luego? Quizás aquí también podría detenerme a hablar de lo que fueron los conciertos populares. O sea, no solamente fue la conformación de cineclubes en los barrios, sino la conformación de lo que fueron los conciertos populares. El esquema de los conciertos era el siguiente. Yo después, si quieren, me voy a detener más en esto. Era contratar conjuntos de muy alto nivel, por ejemplo, la Camerata Bariloche, por ejemplo, los Quilapayún, y tenían que dar 4 conciertos. 2 tenían que ser en vivo, que no se podían grabar porque no teníamos recursos para grabar en el canal, o sea que no, de esto no quedó nada grabado. Y otros 2, de los 4, otros 2, uno tenía que ser en un estadio que se alquilaba en la ciudad de Tucumán, y el cuarto en un lugar que nosotros decidíamos. No les tengo que decir las cosas que pasábamos, que llegábamos con la Camerata Bariloche a un lugar y no había ni luz, porque elegíamos una zona de una colonia azucarera, por ejemplo. Pero era la primera vez que la gente tenía posibilidades de acercarse y estar cerca de un instrumento musical. Estas cosas fueron pensadas y organizadas por Lucila y por Miguel Ángel. Luego de todo esto, ¿qué nos pasó? Vino la noche. Yo, como decía Sarita, tuve que ir, al exilio. Y ahora, dicen ustedes, ¿y el futuro dónde está? Tenemos otros actores, tenemos otro contexto, pero yo creo que no tenemos que dejar de tener presente el arte y las formas de expresión. Creo además, pienso que hay 30.000 de los mejores que ya no están, pero tenemos mucha gente joven que se puede incorporar y a la que tenemos que ser capaces de convocar. También siento, digamos, ahora le voy a dar la palabra a ustedes, que hay muchos que también nos aportan desde una particular mirada. Creo que la lectura y el acercamiento a personas como el vicepresidente de Bolivia, García Linera, es muy importante. Tiene escritos y aportes que me parece que son señeros para poder acercarnos a entender lo que pasa. No digo que tengamos que hacer aplicaciones mecánicas, ¿no? Él habla, digamos, mucho del mar. Dice que ahora, digamos, en este momento, estamos con una ola negativa. Está como algo que se repite. Entonces pensemos en la imagen del mar. Pensemos lo que significa el movimiento del mar. Las distintas influencias que tiene, como metáfora, digamos, ¿no? O sea, la luna, las corrientes marinas, la temperatura, el viento, también la contaminación. Entonces, pensemos en eso, metafóricamente, cómo nos puede ayudar a poder enfrentar y resistir frente a todo esto que nos está pasando. Y también, pensando en el arte, citar a alguien que a mí me llena siempre de alegría y de esperanza, y son las canciones de Juan Manuel Serrat. Hay una canción que me gustaría evocarla acá con ustedes, y que es El Sur también existe. Entonces creo yo que es muy importante pensar, digamos, esto, y bueno, ahora, más allá de lo que sigan los compañeros, me gustaría poder escucharlos a ustedes.
Gracias. No sé si quieren preguntar algo, decir algo. Sí. Bueno. Sí, ¿cómo no? Yo creo que entendí bien. Sí. ¿Nos podés explicar mejor cómo fue el movimiento artístico que se llamó Tucumán Arde, que nació en Rosario y fue a Tucumán? Sí, nació como una exposición con una serie de instalaciones que tenían que ver con el cierre de los ingenios. Sí. Eso no, quizás no lo he descrito bien, por el cual, digamos, se cierran 11 ingenios azucareros y 50.000 tucumanos, aparte de las familias, quedan sin trabajo, de un día para otro. Entonces, a partir de eso, digamos, comienza toda una movilización en Tucumán muy fuerte, con estos antecedentes que había citado de la FOTIA y esta organización que tenía la FOTIA. Y este movimiento surge en Rosario, de un grupo de artistas de Rosario, con obras de plástica e instalaciones que tenían que ver con la representación, no sale la palabra, la representación de las luchas sociales, de las ollas populares y todo esto que de alguna forma también en el cine comienza a filmar o a grabar Gerardo Vallejo. Entonces, esto es posteriormente llevado a Tucumán y es llevado a otras partes del país, pero centralmente, digamos, a Buenos Aires también, pero fundamentalmente las obras que tenían que ver, digamos, en esta relación directa con la representación de las luchas sociales, aparecen, digamos, por un grupo de plásticos de Rosario. Perdón, yo te hice esa pregunta, ¿sabes por qué? Sí. Porque yo estudiaba en Buenos Aires y de Tucumán no se sabía nada. Sí. Y gracias a los artistas de Rosario, sí, se va a blanquear, como se dice hoy en día, lo que pasaba en Tucumán. Sí. Es decir, que los artistas de Rosario, claro, no son de Buenos Aires, son de Rosario. De Rosario, sí. Que es la cuna de Juan Carlos Castañino. Sí. Y que también tiene que ver Berni, etcétera, etcétera. Y ya había una matriz en Tucumán, que se llama Lino Eneas Quilimbergo. Sí. Ya había una matriz en Tucumán, que se llamaba Pedro Molina, sí, que se llamaba Pedro Portugal. Había una serie de pintores y de escritores y de artistas comprometidos con el pueblo tucumano, que gracias a Tucumán Arde van a salir. Exacto. Es decir, que nosotros, cuando surge el tucumanazo después, sí, es un producto de todo esto. Claro. Pero lo que yo quiero que vos me digas más es qué pasa con tu militancia estudiantil en la caída del peronismo. ¿Qué es la universidad en el 56 cuando entras a la Facultad de Filosofía? Sí. Me llama la atención porque en Salta el hogar escuela está construida donde era el lugar de la Sociedad de Beneficencia de las Damas de la Oligarquía salteña. Es decir, que Eva Perón va a ser a propósito y quedó intacto, mientras que en Tucumán era la Escuela de Educación Física. Se terminó. No hay historia de la escuela, nada. Bueno, ¿qué pasó? Al lado de Educación Física hay un hogar de escuela. Que sigue estando. Háblame sobre eso. Y que sigue estando como hogar de escuela, digamos. Que en realidad es un internado para niños de más de 5 años. Digamos, chicos con huérfanos o que tienen algún problema familiar. Y la Facultad de Filosofía, que ahora está en Psicología, Odontología, sí, era el antiguo hogar de ancianos. Ah, está ahí. Está en la universidad. E incluso, digamos, cuando yo voy a la facultad, uno puede, por más que está muy, ediliciamente está muy cambiada, digamos, porque los terrenos son grandes y se han hecho muchas construcciones, uno puede reconocer, digamos, el origen de la construcción.
que hay, por ejemplo, salones con muchos placares, o con muchos... O sea que era el antiguo hogar de ancianos de Eva Perón, que había ancianos y que según la historia que yo recojo, porque yo entro a la facultad en los 56 y no funcionaba en el parque, como decimos nosotros, sino recién cuando en segundo año la trasladan ahí, o sea en el 57. Cuando trasladan ahí, yo me doy cuenta que era el antiguo hogar de ancianos y me empiezo a preguntar qué pasa con los viejos. No, los dejaron en la calle, los pusieron en la calle. Claro. No lo quemaron con la cunita, pero más o menos. Sí. Sí. El estudio de educación física no se refundó, no era primero el Club Gimnasia y Esgrima de Tucumán. No, la verdad que eso lo conozco, no sé. Hay un club de gimnasia que queda al lado de la escuela. Porque ahí era, que estaba el hipódromo, todo ese lado que hace muchísimos años. Pero yo entiendo que se estropeó el Club Gimnasia y Esgrima de Tucumán para hacer la escuela de educación física. Que seguía el hogar escuela y seguía todo lo demás. Eso fue, posteriormente, eso fue un centro clandestino de detención también. Sí, pero en el 55, la pregunta es, ¿qué pasa en Tucumán? No sabemos nada. Por el golpe del 55, se destruye todas las conquistas sociales, o se quiere destruir. Lo peor del peronismo fue la universidad, sin duda. El propio Perón reconoce después. No, sí. Por supuesto. No, pero, lo que me llama la atención es que en Tucumán hay una destrucción edilicia, hay una deformación de todo lo que fue la conquista, porque el peronismo llegó a Tucumán, por todo, cosa que no llegó a Salta. Esa es la diferencia, cuando Eduardo Rosenberg dice, en Tucumán está el estado fábrica y en Salta está el estado oligárquico. Ahí está la diferencia. Entonces, quiero que me contés, ¿qué pasa en la universidad? ¿Nos voy a entrar? Pues mirá y decimos, no, aquí no hay ancianos. Y me pregunte por qué no hay ancianos. Está prohibido el peronismo. ¿Por qué está prohibido el peronismo? Claro. Es decir, ¿qué pasa con la clase obrera? El golpe fue contra la clase obrera. Fue contra la clase obrera. Bien. ¿Por qué Tucumán siempre es el laboratorio de lo que viene después? Te doy un ejemplo. En el 66 se instala en Tucumán la destrucción de los ingenios. ¿Por qué? Porque el golpe es contra la clase obrera. Tucumán, laboratorio. 10 años después, cito a Eduardo Rosenberg, querido amigo que para descanse, un gran militante y historiador, lo mejor que tuvo Tucumán, de lejos. Dice, en el 75, Operativo Independencia. Siempre Tucumán, laboratorio. ¿Por qué? ¿Qué hay en Tucumán? Puedo agregar una cosita ahí lo que vos decís en la cuestión de las represiones contra los obreros, pero también ha habido una cantidad de tensiones entre grupos económicos. No cerraron los ingenios en Tucumán porque sí, los cerraron para favorecer los ingenios del norte, de Salta y de Jujuy. O sea que había también una intención económico-política. Claro, sí. Entonces, digamos... Yo me debería aportar que Onganía cierra los ingenios. Se produce la desocupación de 50.000 tucumanos. Pero al poco tiempo, el mismo Estado represor, digamos, abre 4 ingenios, 4 o 5, ¿no? Y forma, digamos, CONASA, y le entrega la organización de esos ingenios a miembros del Estado, miembros de FOTIA y, digamos, aporte de cañeros. Eso también es una experiencia que es bastante, digamos, olvidada. Sin embargo, digamos, eso, digamos, los que fueron, que estuvieron a cargo de esos ingenios, ¿quiénes fueron? Leandro Fote, Benito Ramana, claro, y que funcionaron
Atilio Santillán, Benito Romano. funcionaron mejor que nunca, digamos, ¿no? Y digamos, esa experiencia que, bueno, fue reducida, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma, digamos, como vos decías, eso sería el tema que yo no me atrevería a abordar en este momento, que es, digamos, ¿qué pasó con el peronismo en la universidad y en Tucumán? De alguna forma, cuando yo me incorporo a la universidad, a los grupos a los que yo pertenezco, digamos, vinculados con sectores católicos, cristianos, social cristianos, de alguna forma, digamos, nos acercamos y nos incorporamos al trabajo con sectores peronistas. Desde la universidad y también desde lo que sería el ejercicio profesional, la conformación de estos grupos de trabajadores de la salud mental. Cuando está el regreso de Perón y la masacre de Ezeiza, una de las columnas de profesionales más fuertes era la columna de trabajadores de la salud mental, que era de estos grupos, en las cuales yo participaba, digamos, ¿no? No sé si... Sí, un aporte al aporte de Sarita con respecto a los ingenios, dos apellidos, Blaquier y Patrón Costa, como para redondear nada más la idea de eso. Que son los mismos apellidos de ahora. Sí, exacto. Yo quisiera agregar, bueno, dentro, digamos, de este contexto, que hemos dicho que es, digamos, una charla de debate. Aquí tenemos también a dos compañeros que quisieran agregar, dos militantes sociales, el compañero Salazar y el compañero Elías, alguna breve reflexión, porque el tema, digamos, de esto es balance, digamos, de ese pasado y perspectiva desde ese pasado hacia el presente y hacia el mañana. Nos gustaría entonces escuchar algunas palabras de Salazar y de Víctor Hugo Elías. Bueno, estoy todo de acuerdo con la opinión de Pila y los aportes importantes de la comprensión del proceso histórico. Porque el proceso histórico no comienza ahora, ni con ideas por más acertadas o cercanas a la realidad y a la necesidad puedan existir. Es una verdadera concatenación la historia, y que debe ser tenida en cuenta, porque las discontinuidades, las continuidades, los golpes, los avances y los retrocesos pueden ser leídas de distintas maneras. Y si hay alguna perspectiva, tenemos que encontrarla en el presente, pero también pensar que la historia no comienza cuando uno comienza a hablar o cuando uno comienza a creer que milita. Son todas cuestiones que hay que resignificar, porque si no se resignifica, la sociedad que describía Casullo, la sociedad demencial, puede ser realidad, porque hay un estado de confusión muy grande, más en momentos como este, donde la correlación de fuerza es completamente diferente y la historia ha cambiado y ha tenido viraje y la cultura ha tenido también transformaciones, ha tenido rupturas, y el movimiento obrero y revolucionario a escala mundial no es el mismo, ni tampoco a nivel nacional, las divisiones de la CGT, pero la experiencia que deja la FOTIA fundamentalmente, y que no pasa por la universidad, eso quiero aclararlo con toda seguridad, pasa justamente por el estado de conciencia, ¿no?, de la clase trabajadora, fundamentalmente de FOTIA. Y cuando yo hablo de Atilio Santillán, es porque allí, en ese momento, que
a mí me tocó vivir, había no solamente un estado de convulsión, sino que se probaron distintas tesis organizativas acerca de la vanguardia, acerca de la revolución, acerca de la lucha armada, que hoy tienen mucha vigencia ante la culminación prácticamente del sistema capitalista, que no ha perdido su ADN. Su ADN se ha cumplido, y se ha cumplido con la fórmula de Marx: ganancia igual a ganancia, y no ganancia igual, no mercancía igual a ganancia, ganancia mercancía, y no, ahora se cumple que no hay más ya inversión en mercancía para obtener ganancia, sino que la ganancia genera ganancia, es decir, nada. No hay ninguna posibilidad en el mundo para que se pueda reedificar el capitalismo. ¿No? Por esa razón, yo creo que conviene decir, por ejemplo, que el neokeynesianismo y todas estas experiencias liberales o neoliberales o neopopulistas, que de alguna manera tienen sus aciertos, pero no dejan de plantear que los problemas no se solucionan con medidas que no vayan contra las estructuras mismas. Esto no fue un invento de ahora, no es un invento de libros, sino fundamentalmente se pudo ver en la época aquella que bien describía Pila, con los cierres de ingenio, y cuando ya la oligarquía y el capital nacional comenzaba a extinguirse, a concentrarse en los grandes monopolios que hoy lo estamos viendo, ya se planteaba, como en el año 1965, cuando los cierres de ingenio, en el año 1966, los programas que no se conocen, un poco lo hablaba con Babio. El programa de Fotia-USIT, por ejemplo, planteaba la nacionalización de los ingenios ante el cierre de los ingenios. Y además, USIT, que era cañero independiente, planteaba en aquel momento la reforma agraria con sentido social. Entonces, se tocaba la matriz, digamos, del problema. Se tocaban las grandes propiedades que oprimían a los pequeños y medianos empresarios, obreros, y que además acotaba también a los pequeños cañeros y achicaba las perspectivas de trabajo, como después se ve con el cierre de ingenio, que al decir de Eloy Martínez decía que no solamente fue una medida económica, fue una medida política, porque esa medida política tendía a exterminar, y después se vio en el operativo Independencia, a exterminar los centros de concentración proletaria. Y el proletariado no era un proletariado en sí, era un proletariado para sí, diría ya, porque es el proletariado que aglutinó a todas las clases subalternas, como diría Gramsci. Entonces, evidentemente, es así como el rol de los sindicatos fue un rol político. Y el rol político, y no vamos a detallar porque es toda una historia, hay muchos libros y muchas discusiones alrededor de esto. ¿Será que el programa de Fotia-USIT hoy, el programa de Huerta Grande y La Falda, que plantea la CGT actual, sea inviable, haya caducado, o es una perspectiva de país, o es un proyecto de país no solamente viable, sino enormemente necesario? Y si el movimiento de liberación popular, con todos los sectores, sin sectarismo, puede hacerse sin la presencia como actor principal, como sujeto inesperado en este momento, después de tanta desunión del movimiento obrero, una cuestión inevitable: la columna vertebral del movimiento que sigue es un movimiento antiimperialista, no puede ser de otra manera, con la nacionalización
no solamente de lo que planteaba la Fotria, sino de los resortes clave de la economía, como planteaba Huerta Grande. Hoy no es una prioridad esta discusión, porque si no vamos a juntar gente, y juntar gente no es lo mismo que organizar el pueblo. Y si no se organiza el pueblo, de nada cuesta, de nada sirve la movilización en sí misma. La movilización tiene que encontrar un cuerpo que sea posible de ser una herramienta de cambio y de transformación revolucionaria para Argentina, para América Latina y el mundo. Y otra cuestión que lo vamos a discutir más adelante, porque esta intención es que esta reunión siga y otras reuniones también se vayan involucrando en otros temas, por ejemplo la correlación de fuerza mundial, que no lo podemos discutir ahora, ¿no? Pero, bueno, eso era lo que pienso, ¿no? Que es necesario no solamente levantar a los compañeros que se mencionaban aquí, sino yo particularmente, como parte de aquel tiempo y de aquella escuela, que junto a Tilio y al Partido Obrero Trotskista y al Partido Comunista y a la JTP habíamos protagonizado, con las tomas de Ingenio, con las tomas de ingenios, y además con la discusión no de la lucha armada en general, como se planteó con el poquismo, sino una lucha armada, como se planteó fronteriza en el año 66, con las comisiones de autodefensa armada que plantearon los dirigentes como Amaya y Aparicio en el ingenio fronteriza. Entonces, lo que está planteado ahora está planteado en América Latina. Hay que concluir una revolución que se interrumpió, una comunicación que se interrumpió entre la vieja vanguardia y la nueva vanguardia. Es necesario poner las cosas en orden, por lo menos generar un desorden, digamos que sería un debate, pero un debate que debe conducir no al hegemonismo de una opinión, sino fundamentalmente al inicio, ¿no? O a la continuidad de una discusión no hecha. Eso es todo. Yo interpreto que estamos acá para conocer el pasado de la historia y comprender el presente que va a venir, ¿cierto? Creo que se van aportando. Y que es la historia actual. La historia actual. Yo veo que tú crees que es posible la organización del movimiento popular que pueda revertir esta situación crítica del imperialismo. ¿Tú crees? Con un pueblo sin herramientas, con un pueblo fragmentado en su unidad, de diferentes, de izquierda está dividido en diferentes movimientos, diferentes grupos. ¿Tú crees que podemos lograr una fuerza organizada para por lo menos parar este drenaje que se está haciendo en América Latina y ahora en Argentina? ¿Qué opinas tú? Bueno, Trotsky opinaba que la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria. Es algo muy, muy serio lo que vos estás diciendo. No es nada simple, es bastante complejo. Todavía hay cosas que no se han aclarado, hay cosas que se dan por sabidas y que no se saben y que no sabemos, y no sabemos qué pasa y cómo podemos hacer ese entramado organizativo. Pero lo único que yo puedo decir desde mi convicción es que sin organización no hay triunfo posible. La organización tiene que darse aquí o a escala mundial, sea como sea, la organización que supere la desorganización y, como decía Perón, que supera el tiempo. La organización es lo único que supera al tiempo. Entonces yo creo que es una tarea difícil, compleja. No es una cuestión de salir con un panfleto, no es una cuestión
de ejercicio físico la militancia. Sin teoría revolucionaria, decía Lenin, no hay acción revolucionaria. Y eso quedó claro porque no triunfaron estos movimientos que fueron vigorosos, creativos y que parecían invencibles. Los 70 no llegó al poder, sino que provocó la contrarrevolución también, que fue la dictadura y todo lo que vino después. Yo creo. Cachito, a mí me interesaría que vos hagas un análisis contra quién fue el golpe de Onganía, porque eso a nosotros nos va a dar dos caracterizaciones. Una del fracaso político-económico del gobierno democrático con quien se golpea, y luego nos va a dar la respuesta de que el peronismo en ese momento dejó de ser una herramienta antiimperialista única. Empezaron a jugar distintas organizaciones políticas en que, primero, en crear una vanguardia, en buen sentido de la palabra, ¿no? Porque después esa vanguardia va a confundir la lucha armada con propaganda armada, que son dos cosas distintas. Es ahí la autocrítica que debemos hacernos todos los que estuvimos en la lucha armada. Una cosa es propaganda armada, otra cosa es lucha política armada. Son dos cosas distintas. Porque si nosotros vemos como simplemente una propaganda armada, vamos a entender que nos hemos equivocado y bastante. Entonces, si vos haces un análisis hacia quién tuvo dirigido el golpe, nosotros vamos a decir, vamos a, como te decía al principio, vamos a descubrir dos cosas. Una, que el petróleo argentino va a volver a ser a manos privadas, fundamentalmente. Segundo, que se va a romper una industria azucarera, no te digo brillante, pero bastante potente, para establecer lo que se dijo acá, que la quiebra, y va a comenzar toda la política de industrialización de los ingenios, modernización de los ingenios, que fíjate vos que después vamos a descubrir que del norte eso no fue verdad, salvo el ingenio heredero. Explíquese. Quizás también lo que más nos cuesta ubicarnos en el sentido del proceso de la realidad. Acá se ha mencionado en varios momentos lo del futuro, lo del pasado, lo del presente, pero quizás nos cuesta ubicarnos en lo que es un proceso, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Su avance y sus retrocesos, ¿no? Y de alguna forma tampoco perder la perspectiva de que este proceso hay logros que no son inmediatos, y los logros además, cómo deben mantenerse o cómo pueden ser sostenidos y profundizados, porque uno dice en un momento, ¿no? Lo pensó desde la psicología, construir el hombre nuevo, como si llegar al hombre nuevo es una cosa reservada que lleva hasta el rumbo. Digamos, es un proceso, digamos, que también nos tiene que permitir pensar, digamos, cómo ese sujeto puede ser incluso mantenido, digamos, perfeccionado, digamos, porque también es un sujeto de malestar. Entonces, ¿cómo eso, digamos, lo que es el dinamismo de la historia, esto que uno menciona, digamos, que es la dialéctica, digamos, con método de análisis de trabajo, cómo tiene que ser, digamos, perpetuamente mantenida, digamos, ¿no? Y de qué forma esto nos puede acercar por momentos a pensar que hemos logrado algo
pero que cómo se puede seguir, ¿no? Entonces eso sí también es importante, ¿no? Que no es fácil, digamos, ¿no? Y de alguna forma también se habla del ingenio. El ingenio es distinto ahora. Yo a veces con gente más joven le digo, vos sabés que yo conocía gente que trabajaba en el ingenio en la caldera. Ahora dan vuelta una llave y encienden el gas. Me dice Gerardo, me dice, sí, ¿por qué no? ¿Por si no se dispersa la charla, se hace muy dispersa, digamos, entre nosotros. Sí, así es. Bueno, yo quería referirme un poco sí, pero quería referirme, ¿no es cierto?, a la época de los cierres de los ingenieros, de la época del 66. Un poco por ahí nos olvidamos a veces de la historia del peronismo, el cierre de los ingenios, digamos, y cuando se forma el grupo del grupo, digamos, que a partir del cierre de los ingenios, que se cierra no por bueno o porque quieren formar otro grupo, sino que por la presión de los compañeros peronistas de la resistencia peronista del 55. Entonces, estaban en la época del 66, yo entonces estaba militando en una organización que era un movimiento rural de acción católica y que trabajaba con campesinos y maestros. Entonces, esa época del 66 ha sido la presión, digamos, de la Jotia, donde el padre Carmona, ¿se acuerdan del padre Carmona? Se decía el negro Carmona, que no sé si está desaparecido, creo que está desaparecido, no sé qué pasó. Bueno, el hecho que era el que estaba toda la noche, iban a las reuniones así, y era del peronismo, digamos, de la resistencia peronista. Estaba también el padre Cabrera. Bueno, entonces, cuando se cierran los ingenios, se cierran porque había mucho, digamos, movimiento, decían que había muchos revoltosos, y era porque los compañeros presionaban de tal forma, organizadamente, ¿no es cierto?, y que entonces no se trabajaba como ahora, a plena luz del día, ¿no? Antes se trabajaba, como cuando decía de que proyectando películas por ahí, antes era con diapositivas, trabajando en los cañaverales y todo eso es historia. Entonces, historia de lucha, donde con proyectores se iba haciendo tomar conciencia a la gente. Entonces, cuando la gente toma conciencia, que es un poco lo que al último están diciendo, bueno, ¿cómo hacer para seguir? Bueno, eso vamos a entrar después en ese cuadro de la formación de dirigentes, que yo en todos lados molesto con esa palabra. Bueno, entonces, por la presión de los compañeros así, de la militancia, de la resistencia peronista, se cierran los ingenios, 11 ingenios en la época de Onganía, en el 66. Después de eso siguen trabajando los compañeros y desde la FOTIA y también ya con los grupos estudiantiles. Con los grupos estudiantiles digamos así, de las universidades, que me acuerdo cuando estaban, habían unos grupos así, que eso han sido antes del 70, que también cuando aparece la pastoral social de la iglesia con los documentos de Medellín, ¿no es cierto?, y que era el Vaticano II, con los lineamientos donde aparecen muchísimos llamados curas del tercer mundo, y hay monjas, todo eso. Entonces, toda esa gente que trabajaba en la pastoral social, incluido en nuestro movimiento, que hemos salido a trabajar, pero bien en los lugares que nos correspondían. Era de maestro y campesino, se hacían asambleas de maestros, hasta incluso se trataba al maestro, porque es muy difícil trabajar con la conciencia del maestro, es mucho más difícil que trabajar con un campesino, porque el maestro en esa época y hasta
superior a los demás. Entonces es muy difícil. En esa época era muy difícil, pero sin embargo se trabajaba haciendo asambleas en todo el país, porque nosotros teníamos una organización a nivel nacional, así por un lado con las cooperativas, por otro lado con las ligas agrarias, por otro lado con el sindicato para el norte. Esa era la función que nosotros teníamos, digamos así. Entonces, el peronismo siempre estuvo trabajando, y también cuando hablan de actores populares, qué sé cuándo. Bueno, también estaba en esa época Horacio Guaraní. Me acuerdo que cuando cantaban Luche, Luche, qué sé yo, en la caja popular, me acuerdo que se quería venir abajo y era la plena época de la dictadura. Y habían varios, estaba Mercedes Sosa, o sea, nosotros pasábamos festival en festival, pero comunicando todas esas cosas. O sea que el peronismo siempre estuvo. Ahora, volviendo a lo que decían, ¿cómo hacemos para seguir? ¿Qué pasa? Nosotros hacemos trabajar con formación de dirigentes. ¿Y cómo lo entendemos a nosotros la formación de dirigentes? Formábamos dirigentes para formarlos desde acá. O sea, que sientan algo. Usted ahora va a decirle, ayúdame a lo que me pasó a mí. Ayúdame a pegar una ficha y cuánto me vas a pagar. Entonces quiere decir que si nosotros no estamos formando dirigentes, porque eso nos falta, siempre casi nos encontramos las mismas gente, yo ya estoy, digamos, en edad avanzada, como para seguir siempre apareciendo yo y que no tenga digamos, una base bien firme. Porque bueno, hay que ir formando dirigentes. Por ahí tengo algunos, pero incluso me hago la autocrítica de que no estamos formando como antes formábamos. Por eso a nosotros decíamos semilleros de izquierdistas. ¿Y con quién trabajábamos? Con los curas, nos prestaban las iglesias para hacer cursos de formación de primero, segundo y tercer nivel. O sea, yo creo que lo que nos hace falta es una formación de dirigentes. Y bien formados, cosas que ellos sientan que quieran el país, que quieran digamos, trabajar, pero no con el bolsillo, sino convencidos. Yo quiero contar, quiero decir, ¿Sabe qué? Perdón. Sí, sí. Cada uno que intervenga trate de ser más breve para que todos podamos participar. Sí, yo solamente no, está muy bien, pero digo, a partir de yo ahora. solamente quiero decir algo. Con respecto al docente. Podemos decir que el docente que está a cargo de la educación, formación, la instrucción de nuestros alumnos, también es una víctima del sistema. Entonces es un cautivo del sistema. Entonces, por ejemplo, el autor de John Rivera, que es el creador de la psicología social, se equivoca. Entonces nosotros cuando hacíamos en la escuela la estrategia era el conductivo que era atomización. El conocimiento no tenía ninguna relación. Lo que se quiso implementar la otra teoría, que es conocer la realidad, modificarla. Entonces ahí empezó la prescripción de los maestros. Entonces el maestro es una víctima del sistema. Tenemos que no pueden formar alumnos para la liberación, aunque sea mental. Y tenemos niños que están formados como autómatas sin conocer ni comprender la realidad en que viven. Entonces tenemos escuelas pobres, con docentes pobres, niños pobres, con un sistema disfuncional que sirve al imperio. Sí. Habla sobre No soy lo que pasó a nosotros en la última elección. No soy un teórico. En primer lugar, los compañeros que me conocen saben que soy más un tipo de la pata en la tierra, en el barro. Nosotros que soy presidente del Frente de Recuperación Económica y hemos formado este nuevo partido porque nosotros observamos que son positivas las discusiones teóricas, pero acá no hay mucho que discutir para atrás, digamos. Me refiero al título que tenemos de esta charla. Acá hay una lucha entre el Estado y el mercado. Acá hay una lucha
entre las empresas privadas y las empresas públicas. Esas luchas, ¿cómo se expresan? A veces violentamente, en términos militares, a veces políticamente y a veces políticamente engañosamente, digamos, como es lo que nos viene ocurriendo desde el 84 hasta el día de hoy. Los partidos que existían, el Partido Justicialista se ha transformado en una sociedad anónima, el Partido para la Victoria es una dirección de acción social que no tiene plata. Entonces, el Partido Radical, ¿quién es él? ¿Cuál es el radical dentro de la estructura del Partido Radical que es radical? Que también le pasa lo mismo que le pasa al peronismo, al socialismo, al comunismo y a todo lo mismo. Entonces nosotros hemos tratado de hacer una abstracción, digamos, de estas discusiones. Y hemos ido a los bifes, digamos. ¿Qué son los bifes? Los bifes son la plata. Nosotros tenemos que definir una sola cuestión. Antes de las privatizaciones, antes de que las empresas que eran del Estado fuesen robadas por el sector privado en la República Argentina, ¿vivíamos mejor o vivíamos peor? Si nosotros definimos que antes nosotros vivíamos mejor, entonces es un recuerdo del futuro. O sea, el futuro nuestro es volver para atrás y recuperar todas esas empresas y volver a estatizarlas o volver a ponerle en función de los usuarios, de los consumidores, de los trabajadores o algunas empresas que pertenezcan al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. Porque si no nos pasa lo que ya no pasa, lo que nos pasa hoy, que existen empresas que son del Estado y sabemos, todo lo que estamos acá sabemos, que quienes son funcionarios de esas empresas de servicios son ladrones. Lo sabemos todo, más allá que lo digamos o que no lo digamos, o que lo justifiquemos muchas veces. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Nosotros decimos, hay un solo camino para salir de esta situación, y no podemos sentirnos ni vencidos, ni derrotados, ni que tenemos malestar, porque no tenemos tiempo. Si nos miramos todo lo que estamos acá, no hay un tipo que tenga menos de 60 años. O sea que no tenemos nosotros trasvasamiento generacional. La obligatoriedad es nuestra. No tratemos de tirarle el fardo a los más jóvenes, porque no tenemos jóvenes. Acá no hay un solo joven. Entonces yo... Ay, nene, levanta un poco. Pero te estoy diciendo que esto está mucho mejor de lo que ustedes están planteando en términos teóricos. Hoy la compañera me dice que se retiraron de las Naciones Unidas 6 países de América del Sur. ¿Por qué? En rechazo a Temer. Y eso no es una cuestión menor, es una cuestión que tenemos que evaluar acá. ¿Rechazo a quién? A Temer, la presencia de Temer. Ayer se firmó en la isla Margarita. Claro que es político. Es teórico, además. Escúchame, en la isla Margarita ayer firmaron los países no alineados, 120 países, una declaración con 21 puntos, que sería muy importante que todos nosotros lo sepamos, lo leamos, porque es lo que nosotros decimos, no es lo que dicen los teóricos, no, es lo que nosotros charlamos todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Las empresas tienen que estar al servicio de la sociedad y no al servicio de los empresarios. No debe haber intervención de un país sobre otro país. Los refugiados que están botados entre África y Europa, tenemos que asistirlos, tenemos que resolver el problema de alguna manera. Ellos son ciudadanos libres del mundo. Están planteando la nacionalidad global. O sea, no es para que nosotros nos sientamos tan derrotados, digamos, porque yo veo que muchos compañeros están más con ganas de irse a la casa que de seguir luchando. Y esta es la realidad, lo que vemos por lo menos. Nosotros hemos planteado el día 7 de septiembre, en todo el departamento San Martín hemos recorrido, hablando con la gente, hablando con los empresarios, con los trabajadores, con los comerciantes, con las amas de casa, con los clubes de barrio, y planteándole que es necesario recuperar los pozos de gas que tiene Salta. Se llevan por día, solamente en gas, $1 millón por día.
lo mismo se llevan en petróleo, lo mismo se lleva, bueno, pero es que nosotros hemos permitido este robo. No es que han venido los ladrones y nosotros estábamos durmiendo. De alguna forma nosotros, ¿quién es responsable de esto? No es, lo más fácil sería lavarme las manos y decir, bueno, la revolución, qué sé yo. Nosotros estamos planteando concretamente quienes estén dispuestos a dar una batalla por la recuperación de todo lo que fue nuestro, vamos para adelante. Ahora, si queremos juntarnos a grandes disquisiciones filosóficas, tampoco tenemos problema y no nos negamos. Quienes están acá me conocen, podemos ir a comer un asado y tomar vino y tomar fernet y discutamos todo lo que quieran. Pero creo que debemos ser un poco más concretos y que lo que están tratando de explicar los compañeros es a dónde tenemos que volver para avanzar. Tenemos que volver a los 26 puntos de Ubaldini, a La Falda, a Huerta Grande, al carácter del peronismo que siempre ha sido estatista, porque nunca hubo un peronismo privatista, aun cuando no hayan engañado durante la etapa de Menem. ¿Menem qué fue? ¿Qué fue Menem? Que ustedes lo definen como peronismo. No. El peronismo está escrito. El menemismo es el peronismo está escrito. Si yo lo discuto a Marx por los tipos marxistas que traicionaron a Marx, yo estaría equivocado. ¿Qué es lo que vos me estás planteando? Pero Menem es el que se encarga de privatizar todo. Vos lo estás definiendo. No, yo no lo defino como peronista. Bueno, el peronismo está escrito, igual que el marxismo. El marxismo tiene leyes, está escrito el marxismo. Hay tipos que no han hecho lo que el marxismo decía, diciéndose marxista. Si querés, puedo poner varios, ¿no? ¿Quién lo votó a Menem? ¿Quién lo votó al Partido Comunista Italiano, hermano? El pueblo italiano lo votó y no lo traicionaron. No, traicionó. El Partido Comunista no traicionó a nadie. Mirá cómo está. Italia no traicionó a nadie. Mirá cómo está No. Italia. Por favor, no digas cosas que no sabes. ¿Cómo no voy a saber si tiene la policía? Si tiene la policía china. La policía china está manejando toda la policía de Italia hoy. ¿De qué me está hablando? Cacho. No dialoguemos. Bueno. Sería para otra discusión. Está en cada uno pensar que el accionar de los gobiernos se inscribe dentro de lo que puede ser el peronismo o no, digamos. El accionar de Menem, yo lo que digo que siempre puede ser en mi concepto no ha sido peronista, digamos. Claro, yo también digo, no ha sido peronista. Con las privatizaciones empezó a haber una cantidad de desocupados y en lugar de proteger al trabajador... Se quedó con toda la empresa del Estado que estamos diciendo que nosotros la queremos recuperar. Pero los peronistas votaron a Menem. No, el país lo votó a Menem. ¿Quién lo votó a Menem? El país, este país. Cacho. Romero también, Romero es peronista. Juan Carlos Romero es peronista. Claro, pues. No lo chicaneemos. Yo quiero volver a un tema que un poco planteaba ella, el tema de que tenemos que formar dirigentes. Yo lo que yo pienso es que nosotros nos tenemos que formar y de ahí surgirá el dirigente. Porque me parece como que estas cosas de discutir y de ir sacando a la luz algunas ideas, algunas propuestas, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, es ahí donde va a surgir el dirigente. No puedo ir con la autoridad y decir, mira, yo sé tal cosa, entonces vos tenés que estudiar tal otra. No, estamos en un momento político. Disculpame, nosotros como dirigentes, si creemos que somos dirigentes, no supimos estar a la altura de las circunstancias. Porque ninguno lo ha llegado. Sí, pero hay una cuestión en la que todavía no hicimos eje, que es verdad que a Menem lo votó el peronismo. ¿Pero por qué? Porque él levantó las banderas del peronismo para postular y después... Lo quiere asumir él. El 60% del electorado votó por Menem. Votó la segunda vez. La oligarquía, ya que habló aquí la compañera, el sueño de la oligarquía argentina era destruir a la clase obrera argentina, expresada en el peronismo circunstancialmente. El 55 nunca hubo en ningún país de América Latina un bombardeo a una plaza donde mueren 300 personas. Entonces empezamos por ahí. ¿Quién se encarga de destruir la bandera del peronismo? Es un peronista.
Se llama Carlos Saúl Menem. Escuchame, Noé. Como él, Escuchame, como Noé. otro. Ya está. Ya está. Hagan autocrítica, digan, Che, sí, Noé. nos equivocamos. Che, Noé. Ya está. Noé, Por favor. escúchame, Noé. Si no organizamos esta discusión, se dispersa. O sea, a ver, empecemos por el principio. Acá se habla. Si acá, No hay diferencia, compañero. Acá Acá estamos sí. diciendo claramente. pará, Elías. Pará. ¿Nosotros qué decimos? Recuerdo del futuro, dije yo. El futuro que tenemos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros? El fascismo. ¿Qué tenemos de Es el perspectiva? futuro. Es el futuro del mundo. Elías, pará. Presente. Escuchame, acá se está ¿Saben cómo pidiendo. se llama? ¿Cómo se llama el presente? Se llama Zárate. Se llama el carnicero de Zárate. No. Así comenzó el nazismo. No, eso es una intencionalidad. Es una intencionalidad. Escuchame. Es un problema de la imagen. No, es un no hay problema imagen, de la no, comunicación. Víctor Hugo, Está libre. El asesino está libre. Víctor Hugo, Ayer incendiaron a un mendigo. Víctor Hugo. Che, Cacho. Yo vuelvo a decir que haría falta organizar un poco todo esto, porque hay conceptos que no están muy Claro, claros. Cacho, escuchame. Acá se está hablando. El peronismo es un movimiento contradictorio. No, Empezando, siempre. tiene una dirección burguesa, Siempre. fue Perón, queremos decirlo, con una base proletaria que no era de ninguna manera burguesa. Entonces de ahí vienen las contradicciones donde Perón tuvo para armar una burguesía nacional, apelar, digamos, a la producción, a las pequeñas burguesías que se estaba formando y darle mejoras al proletariado para tener un apoyo de base, un apoyo social. Ese apoyo social entra en contradicción después con el mismo Perón, porque cuando esas bases avanzaron, Perón también reprimió y Cacho. también encarceló. Es un movimiento contradictorio, único, con una dirección burguesa y una clase proletaria. Y esas son las tres. Cacho. ¿No? Esas son las tres. ¿No? Y esa es justamente el operativo Independencia, que acaba con la dirección peronista revolucionaria, no hay que de izquierda, revolucionaria, que era Tilio Santillán en la dirección de Fósforo, porque no es un movimiento homogéneo. No es un movimiento homogéneo. Tampoco los grandes partidos comunistas fueron también homogéneos, pero evidentemente tenían un proyecto, un programa que evidentemente no era tan antagónico. Cuando las contradicciones se agudizan, viene la represión a las direcciones, como vos decías, de izquierda también, de izquierda del peronismo, y no nos olvidemos de la resistencia peronista, que a Perón se había ido, pero quedaba el peronismo y la derecha peronista, y toda la sangre que se derramó en aquel tiempo. No nos olvidemos de Seiza, porque si nos olvidamos de Seiza, Nos olvidamos todo. nos olvidamos todo. Escuchame, Cachito. Y yo creo que te estoy contestando en esto. Acá. Fíjate vos, que el golpe militar se dio contra las direcciones que emergían hacia un movimiento que era no solamente un movimiento peronista, sino era un movimiento revolucionario, socialista, de clase, de procedencia peronista, mayoritaria, pero que había ascendido hacia otras categorías organizativas y programáticas. Ese movimiento político es el que la dictadura vio y trató de liquidar. Por eso liquidaron gente del sindicalismo clasista, como también gente sin partido o gente comunista o de otra índole. Creo yo que ahí apareció el contenido de clase de Perón, lo que no nos impide decir que fue el movimiento, para mi punto de vista, el movimiento peronista, el movimiento más avanzado de su época, no solamente en magnitud, sino en la composición que tenía.
porque no hubo nunca un movimiento, burgués que quisiera armar una burguesía, ¿no? Unificando la CGT, por ejemplo, cosa que el gobierno anterior no hizo. Y este gobierno lo está haciendo, ¿no? En contra, digamos. Y este gobierno no lo está haciendo, lo está soportando. Lo está soportando, digamos, claro. Cacho, escúchame. Yo creo que esa es mi opinión. Hace un tiempo esta parte que mi lucha está centrada en que hablemos con claridad. Claridad. Bueno. Nosotros acudimos a Alfonsín, ¿no? Una serie de aperturas, una serie de cuestiones, una serie de idas y vueltas, que en definitiva lo fueron y terminó trabajando con el capitalismo como no podía ser de otra manera. Luego va a venir el menemismo, que por esta condición de partido policlasista, que fue siempre peronismo, se le creyó a Menem. Menem después dijo, si yo decía la verdad, tuvo estupendo descaro. Es decir, si yo decía la verdad, no me votaba. Y la basura esta que está gobernando hoy, no lo dijo, pero también piensa, si hubiese dicho la verdad, no me hubiesen votado. Ahora digo, si nosotros establecemos que la lucha política es un proceso histórico, porque política es historia, historia es política. No empecemos con que no, que claro, que no es así. Entonces, cuando yo digo que hablemos claro, hay que decir qué queremos. Si no, Elías dice, sí, porque ahora la lucha es de la empresa con el mercado. Mentira. La lucha, mientras hay capitalismo, sigue siendo una lucha de clases. Y el peronismo se nutrió de proletarios y acá no se dice clase. Entonces, yo quiero que empecemos a decir que el peronismo embaucó a la clase trabajadora, porque le mostró un espejo, y si le decía la verdad no me votaban, y practicó lo contrario. Si no, vos decime, ¿cuántas hectáreas el peronismo le quitó a la oligarquía? Ni una. Entonces no digamos que el peronismo era antioligárquico. Si hubo oligarcos dentro del peronismo. Acá en Salta hay oligárquicos, oligarcas que fundaron el peronismo. El gobierno de Roberto Romero subvencionó a un ingenio para que no se funda, igual lo vendieron, igual hay una empresa de que se llama Alto Molino, se hizo con plata del Estado salteño a un oligarca que nació en el peronismo. Tienes razón. Esas son las contradicciones que nos gusta vivir a nosotros. Y otra de las cuestiones que hay que terminar con esta historia. Europa tiene la maldita costumbre de mandando el cáncer y luego nos manda el antídoto. Entonces ahora de Europa hay miles de libros en que dicen que no hay que analizar más la cuestión de la lucha de clase. La pirámide de poder no existe más. Hay que analizar según la barra de código de comercio. No es así. Porque entonces está el ecologista, el plomero, el abogado, el médico, y cada vez son más los sectores en que no nos ponemos de acuerdo. Porque hay médicos socialistas y médicos represores. Hay abogados socialistas y abogados que te firman la extramoción. Y así sucesivamente. Claro. Y otra de las cuestiones que tenemos que discutir es que cuánta verdad tiene esta democracia. ¿Qué significa esta democracia? ¿Qué es la democracia? Y es el sostenimiento del sistema capitalista, y no es otra cosa.